Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Gracias damos a nuestro Padre porque nos da la oportunidad una vez más de poder conversar a través de su palabra, procurando en todo momento es importante, procurar en todo momento que sea su palabra de gracia la que nos guíe a través de las Escrituras. No importa qué texto bíblico podamos utilizar, de Génesis a Apocalipsis, pero siempre cada una de ellas debería, el deber ser, no es porque tiene que ser así o porque es una obligación, nada de eso, sino que debería, el deber ser, es filtrarlo por la palabra de gracia. Todo debe o debería ser filtrado por la palabra de gracia. Nosotros hemos entendido lo que es la palabra de gracia en parte, tampoco es que la conocemos mucho, y procuramos con mucha diligencia, todo lo que leamos, todo lo que enseñemos y lo prediquemos, sea sobre esa base, la base de la palabra de gracia, y que ésta sea el filtro en todo lo que digamos, porque de lo contrario podemos fácilmente desviarnos y comenzar a hablar de algo o predicar algo que el contexto de la gracia en términos generales se pierde porque empezamos de repente a imponer lo que ya Dios dejó de imponer, para decirlo de alguna manera. ¿Ok? Así que bueno, bienvenidos todos, un fuerte abrazo, declarando la cobertura divina para los que se conectan en esta hora, para los que se van a conectar luego, los que van a ver el video posteriormente. Para todos y todas, un gran abrazo, sean todos muy bendecidos. Voy a comenzar rápidamente con un recuento porque hoy empezamos un poquito atrasados con respecto a la hora. Fíjense, hemos visto en los domingos anteriores, en los mensajes anteriores, 4 puntos bien interesantes que nos orientan a tener una visión más clara sobre lo que es la predestinación. De hecho, el mensaje lo hemos llamado Entendiendo la predestinación. Pero los 4 puntos que hemos visto, lo que hacen es orientarnos, porque no es sino con el tiempo, el estudio y por supuesto la dirección, la guianza del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en nuestras lecturas, en nuestras oraciones, en nuestra intimidad, cuando procuramos leer, estudiar esto al tiempo, bajo esa guianza del Espíritu, nos va dando mayor claridad acerca de lo que es la predestinación. Porque la predestinación no es una palabra que se expresa y ya, o como otros conceptúan a la ligera lo que es la predestinación, y por eso hay tantas opiniones encontradas al respecto, y como hemos explicado en otras oportunidades, hay muchas teologías. Pero lo que es indudable es que la predestinación es una doctrina escritural sine qua non. Bueno, decía entonces que lo que está escrito en el Salmo 109, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Cada paso que damos, la palabra se nos va revelando, nos va enseñando, nos va guiando. Y luego dice, y lumbrera mi camino, significa entonces que esa lámpara se va acrecentando de alguna manera para que sea lámpara, para que pase de ser lámpara y se convierta en una lumbrera en nuestros caminos. Eso tiene que ver con que la revelación va creciendo paso a paso, hasta convertirse en una revelación, tal vez no total, no completa, no absoluta, pero sí relativamente clara para que podamos con facilidad ser orientados
acerca de esa gran verdad escritural que es la predestinación. En este caso, lo que estamos hablando o hemos venido hablando en los últimos mensajes que hemos estado a través de este medio publicando. Ahora fíjense, también hablamos de estos cuatro puntos. Primero, es alinear nuestro hablar diario, cotidiano, con la palabra que se nos ha revelado en cuanto a la predestinación. Es decir, nuestra oración, nuestro confesar, nuestro declarar, los famosos decretos que la gente explica, decreto, como tratando de superar asuntos que ya están de alguna manera predichos por Dios. En nuestro orar, nuestro cantar, nuestro alabar, nuestro adorar, nuestro agradecer, nuestras oraciones de agradecimiento deben estar allí encausadas alineadas a lo que Dios de alguna manera nos ha enseñado, nos ha revelado acerca de la predestinación. Hablamos de textos bíblicos como Hebreos, capítulo 11 y siguiente, versículo 1 y siguiente, donde nos establece que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Significa que cada vez que nosotros hablamos, recuerden que nosotros somos creadores, crear sobre lo ya creado. Entonces, nosotros tenemos mucho que ver con las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor. El Salmo 45:1 dice, elevo a Dios mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Todas esas cosas nos van enseñando. El capítulo 18, versículo 21 de Proverbios, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Hay un versículo clave que es a Proverbios 15:4, entre muchos, que nos dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella, es decir, de la lengua, es quebrantamiento de espíritu. O sea, tiene que ver entonces con que nosotros alineemos nuestras palabras con lo que hemos entendido o lo que se nos ha revelado de lo que es la predestinación para nuestras vidas. ¿Ok? Segundo, saber que tenemos muchas adversidades y tenemos entre muchas adversidades dos básicas, que es el cuerpo de humillación, Filipenses 3:21, Romanos 7, Gálatas capítulo 5, versículos 18 y siguientes. O sea, hay que leerlos, estudiarlos, meditarlos, reflexionar en ellos para darnos cuenta que la adversidad no está afuera, sino que está dentro. Eso lo explicamos. También tenemos el alma como asiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, conscientes e inconscientes. Están allí y eso de alguna manera influye sobre nuestras vidas. Pero lo más importante, dije en esa oportunidad, que lo más importante es saberlo y saber que Dios lo sabe. Fíjate lo que estoy diciendo. Lo más importante es saberlo y saber que Dios lo sabe. Y que Pablo en una revelación profunda exclama en el capítulo 8 de Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y por supuesto, muchas otras cosas que decir. Otra cosa bien importante, como número 4 que vimos, es que toda planta da fruto según su género. Estos 4 puntos es una ley universal establecida por el Creador. Jesús la corrobora en el capítulo 15 cuando dice, separados de mí nada pueden hacer, el capítulo 15 del libro de Juan. O sea, alinear nuestra palabra, nuestro hablar diario con la palabra, saber lo que tenemos adversidades, entre ellas estas dos básicas que ya hablamos, que toda planta da su fruto según su género. Y Pablo lo corrobora cuando dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. En fin,
Son una cantidad de textos que nos van indicando, que nos van dando luz y, como dije antes, nos van aclarando conforme a lo que está establecido en el Salmo 119, versículo 105. Nos van aclarando el panorama y nos van orientando hacia lo que es la predestinación, para que no tengamos un concepto ligero de lo que es la predestinación. No, esto está predestinado, aquello está predestinado, este se cayó porque estaba predestinado. O sea, y agarrar la predestinación como que si fuera un juego. Y lastimosamente eso sucede muchísimo dentro del pueblo de Dios. Otra cosa bien interesante que vimos como el punto número 4, como el punto número 4, sí, es que si caminamos de acuerdo a lo predestinado por Dios, nos encontraremos con la bendición que por supuesto Él preparó para nosotros. Y bueno, y estuvimos hablando allí en Josué capítulo 6, que cada uno vaya entrando, entre derecho y hacia adelante. Lo corroboramos con Ezequiel capítulo 1, que cuando caminaban hacia adelante, derecho y hacia adelante, no se volvían. Hablamos en Hebreos capítulo 10, versículo 39, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tenemos fe para preservar. Y luego les dije que nosotros en Elohim tenemos una máxima en nuestras vidas, en nuestro ministerio tenemos una máxima. Esto, mucha gente lo agarró de juego, como que si esto fuera una campanita que sonara, pero esto no es ninguna campanita, esto es una palabra revelada. No es una campanita que suena ni nada por el estilo. Estos 4 puntos son interesantes, importantes que usted los repase de nuevo. Pero importante es que en nuestro ministerio nosotros tenemos una máxima que lo tomamos, lo englosamos en todo esto y decimos en siete frases que nosotros andamos con la frente en alto, con el pecho erguido, con la vista al frente, con pasos firmes, derecho y hacia adelante, hacia donde el Espíritu de Dios nos guíe, porque el Espíritu de Dios nos guiará siempre, siempre a toda verdad. Entonces dije también que mientras el Espíritu nos guíe, nunca nos volveremos, sino que siempre avanzaremos a nuestro destino bajo la cobertura de Dios. Todas estas cosas, lo repito, no es un juego, es real, es verdad, está allí. Algo bien importante que le dije que, como el punto número 4, que mientras nosotros andemos de acuerdo a lo predestinado por Dios, bajo las circunstancias que ya dije, nos encontraremos con ¿qué? Con la protección divina, con Él peleará por nosotros, nos encontraremos con la provisión divina, con su guianza, con su sanidad y por supuesto nos encontraremos con la abundancia, con el pacto de fidelidad que Él tiene para nosotros. Todo esto es justo y necesario que lo vayamos, no como una enseñanza más, sino que, oye, ¿a quién no le interesa su destino? Y si Dios me habla de un predestino, oye, yo me intereso por eso, practico estas 4 cosas que por lo menos no me van a dar la plenitud de mi predestino, pero por lo menos me van a orientar, que es lo que de alguna manera perseguimos o buscamos o queremos. Bien, dicho esto, dicho este pequeño recuento así grosso modo, vamos a entrar al tema de hoy. El tema de hoy lo llamamos, que se los anuncié la semana pasada, la soberanía de Dios en la predestinación. Esto es importante que lo veamos, la soberanía de Dios en la predestinación, porque, hago esto y hago esto otro, pastor, y sigo por aquí, alineo mi palabra, la palabra de Dios, sé que tengo adversidades, sé que toda planta da fruto según su género, que si camino derecho me voy a encontrar con lo que Dios predestinó para mí, ok, pero pastor, ¿qué pasa con la soberanía de Dios? Y esto es importante. Y por ello tomé el libro de Jonás, un libro muy conocido, el que no lo ha leído, por lo menos sabe quién es Jonás,
sabe, por lo menos si no lo ha leído, él sabe quién es Jonás. ¿Ok? Dimos también unos pensamientos bien válidos, bien importantes. Dios no quiere que tú te esfuerces en ser perfecto, sino que le creas, y al creerle a Él y a su palabra, te hará andar en el camino de la perfección. Todas esas cosas las hemos visto. Yo les recomiendo a los que les gusta estudiar, les recomiendo darle una revisada a esto, porque el saber no ocupa espacio. Es un dicho de nuestros ancestros. El saber no ocupa espacio. Y mientras yo sepa más acerca de algo y lo profundice y vaya adquiriendo conocimiento acerca de ese algo, entonces estoy seguro que mi vida, mis hábitos, mis acciones, mis pensamientos, mi actuar será distinto en la medida que vamos avanzando, porque lámpara es a mis pies su palabra. Me va guiando hasta que se hace una gran lumbrera que no es otra cosa que una gran revelación, y yo puedo andar con mayor luz, con mayor claridad, con mayor orientación. Por supuesto seguiré cometiendo errores, pero los errores serán tal vez menos y tendrán menos, diríamos, tamaño, profundidad, dimensión, y eso por supuesto me dará una mejor calidad de vida en todos los aspectos. Bien, entonces el tema que vamos a desarrollar hoy, espero con este terminar este tema sobre la predestinación para que quede bien claro, en el libro de Jonás, vamos a hablar de la soberanía de Dios en la predestinación. La soberanía de Dios en la predestinación. Antes de comenzar, debo decir que el libro de Jonás se centra en un mensaje que Jonás le da a Nínive, o es enviado para dárselo a Nínive. Y Nínive fue la capital del imperio asirio de aquella época, un imperio que fue el que destruyó el reino de Israel y fue enemigo tanto del reino de Israel como el reino de Israel, que era el reino del norte, y el reino de Judá, que era el reino del sur. Eran enemigos aférrimos. Otra cosa bien interesante para entender el libro de Jonás es saber que ellos, los ninivitas, adoraban al dios pez. Tenían diosas como una llamada Nanche y otra Ea, así como también Dagón, que era un dios con la cara de pez y con cuerpo de hombre. Ellos eran idólatras en ese sentido. Ahora bien, en el libro de Jonás, ahora sí, please listen to me, presten atención a esto. Vamos a ver varias cosas bien interesantes en cuanto, desde el punto de vista teológico, y especialmente esta soberanía de Dios. Yo hallo varias, sin embargo no son todas, porque sé que haciendo un estudio más minucioso encontraríamos mayores cosas, pero por lo menos estas, quiero que las anotes. Vamos a ver en el libro de Jonás la soberanía de Dios en primer lugar. Segundo, la predestinación de Dios. Tercero, vamos a ver el libre albedrío. Cuarto, vamos a ver lo profético de los acontecimientos ocurridos en el libro de Jonás. Y 5, vamos a ver la autorreflexión y oración. Fíjate todas las cosas que se ven allí. Soberanía de Dios, predestinación, libre albedrío, lo profético de Dios, de los acontecimientos, por supuesto, con sus representaciones y símbolos. Y también vamos a ver la autorreflexión y la oración. Todas esas cosas teológicas se ven allí. Lo que pasa es que lógicamente no están al detalle. Aquí está la predestinación, aquí está esto. No. Pero pasándole el ojo visor, escaneándolo, nos damos cuenta de esas cosas. Fíjate. Vamos a marcar el primer escenario que está en el capítulo 1 del libro de Jonás. ¿Qué vemos allí? Dios le dice a Jonás
levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad, porque su pecado ha subido sobre mí y quiero que vayas allá X y le des un mensaje. No se dice en el capítulo 1 qué tipo de mensaje. Pero inmediatamente Jonás se levanta y se va contrario a la misión que Dios le encomendó. Se dice que bajó a Jope, un puerto de esa época, había una nave que partía hacia Tarsis, compró el pasaje, se subió en ella, se fue en ella. Entonces, pero no sabemos a ciencia cierta, por así decirlo, cómo fue la vida de Jonás. Si era joven, si era adulto, si era un inmaduro, no sabemos. Lo que podemos es deducir que era de mal carácter, se molestaba por nada y bueno, y otras cosas. Pero fíjate, no sabemos nada acerca de su crianza, acerca de su llamado, acerca de su ministerio, y tampoco sabemos profundamente acerca de su relación con Dios, pero podemos deducir, podemos deducir por la expresión que se utiliza en el versículo 1, donde dice, vino palabra de Dios a Jonás, que era la expresión cotidiana del llamado profético. Vino palabra de Dios a Jonás. Vino palabra de Dios a, y menciona al profeta. Ese profeta puede ser cualquiera. Vino palabra de Dios a. Como hoy declaro que viene palabra de Dios a tu vida. Para darte guianza, para darte orientación, para tomarte de la mano y para tal vez mostrarte en qué errores estás incurriendo sin condenarte, sino corregirte y tomarte de la mano y decirte, no es por ahí, es por aquí. ¿Ves? Porque nosotros en todo metemos a Dios. Dios me trajo, Dios me dijo, Dios me empujó, Dios no sé qué, y todo lo metemos a Él. Entonces, vino palabra de Dios a Jonás. Como hoy, repito, declaro que viene palabra de Dios a tu vida, a mi vida, para orientarnos, para guiarnos, para decirnos, estás incurriendo en este error, o lo estás haciendo bien, ese es el camino, o ese no es el camino. ¿Has esperado mucho o no he esperado mucho? Estoy accionando donde no debo. En fin, varias cuestiones que son importantes verlas, porque nosotros leemos, pero a veces leemos como, la Biblia no se puede leer como un libro, sino que usted tiene que leerlo con reverencia, porque es palabra de Dios. Entonces fíjate, el primer escenario, entonces yo puedo deducir por el hecho de leer, vino palabra de Dios a Jonás, me indica que había una estrecha relación Dios-Jonás, Jonás-Dios. Porque Dios no le va a dar una palabra a cualquiera. Como lo he dicho, cualquiera, dice la Biblia, cualquiera que tenga fe. Sí, pero no cualquiera tiene fe, pero ese cualquiera es un cualquiera especial. Entonces, hubo una relación, aunque no sepamos nada de su crianza, de su llamado, de su ministerio, de su relación con Dios. Esta palabra, vino palabra de Dios a Jonás, me indica que había una relación íntima con este hombre, y había una relación profética. Dios lo tenía como profeta, porque de lo contrario no le hubiese dicho, mira, quiero que vayas a Nínive. No. ¿O tú crees que Dios es como nosotros que, ay, qué te pareció? Tenemos una reunión, conocemos a una persona y alguien nos pregunta, ¿qué te pareció Pedro? Ay, no, Pedro, ay, bien simpático. Ay, sí, se ríe muy bonito. Ay, tiene palabras muy bonitas. Entonces, juzgamos inmediatamente y por la apariencia a los hombres. Pero Dios no es así. Así que aunque no tenemos una certeza de los antecedentes de Jonás, sí tenemos certeza de los antecedentes de Dios. Y Dios no iba a darle su palabra a cualquiera.
Ojo con eso. Dios no iba a darle su palabra a cualquiera. Entonces vino palabra de Dios a Jonás. Empecemos con las preguntas. ¿Dónde vemos la soberanía de Dios en su predestinación en este libro, en este primer escenario? En el primer escenario que usted lo conoce, capítulo 1 del libro de Jonás. ¿Dónde vemos la soberanía? En primer lugar, vemos la soberanía de Dios cuando Él le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive. En ninguna parte leemos que le dice, por favor, Jonás, hazme el favor, mi hijo. Como se ha perdido la autoridad de los padres hacia los hijos, y hoy los hijos son los que mandan a los padres, e inclusive los nietos hacen lo que le da la gana con sus abuelos, con ciertas excepciones, por supuesto. ¿Verdad digo? No miento. Entonces, y se ha perdido esa autoridad, y hoy vemos como en las redes lo que está pasando con la juventud, con los adolescentes, porque se perdió esa autoridad, se perdió esa soberanía. Entonces fíjate que Dios le dice, levántate y ve a Nínive. No le pidió permiso, no lo llamó por teléfono. Jonás, ¿será que podemos hablar? ¿Será que tienes tiempo para mí? ¿Será que es posible que me hagas este favor? Necesito enviar a alguien a Nínive. Bueno, y estoy pensando en ti. No vemos eso. Vemos un levántate, imperativo. Levántate y ve a Nínive. Eso es lo que quiero que hagas. Entonces, eso es lo primero que vemos en su soberanía. 2, poco más adelante vemos que Dios dice, y Dios hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que la nave se partiría, la nave donde iba Jonás, que había comprado el pasaje para ir a Tarsis. O sea, tampoco se ve que Dios le pide permiso al mar o le pide permiso a los marineros. No, hay soberanía, soberanía de Dios. Dios hizo levantar. Dios dijo, levántate. Soberanía. Otra parte de la soberanía lo vemos en el versículo 14, cuando los marineros orando, después de la oración, dicen, tú, Señor, has hecho como quieres, como has querido. ¿Ves? Los mismos marineros en ese tiempo, sin saber nada de teología, atención teólogos, sin saber nada de teología, dijeron, tú has hecho como has querido. Levantaste el viento produjo una tempestad, el mar se embravecía y se embravecía y se embravecía cada vez más. Todo eso lo hiciste tú. No nos pediste permiso a nosotros, no nos dijiste, se van a asustar, van a tener miedo, no dijo nada. Eso se llama soberanía. Entonces, aquí está una expresión José Silva hacia esto. Dice, oído, contra la soberanía de Dios no hay fuerza humana que pueda doblegarla. ¿Escuchaste? Sí, porque a veces nosotros creemos que orando, ayunando y vigilando y haciendo muchas cosas doblegamos la mano de Dios. Y estoy hablando de su soberanía, no de su predestinación. Estoy hablando de la soberanía de Dios en la predestinación. Entonces, contra la soberanía de Dios no hay fuerza humana que pueda doblegarla. En este caso, los marineros, hombres con una vasta experiencia en el mar, que habían enfrentado desafíos y furias de la naturaleza, no pudieron con sus propias fuerzas controlar la nave y mucho menos eludir la tormenta. ¿Te das cuenta? No era el conocimiento, no era su experiencia, no era su veterinaria, no era el conocimiento profundo que tenían en el área marítima. No, eso no produjo
absolutamente nada contra la soberanía de Dios que produjo aquella tormenta, que tenía sus causas, por supuesto, pero fue producida por la soberanía de Dios. Esto es importante saberlo porque a veces confundimos predestino con soberanía. Y yo estoy hablando hoy del punto número 5 de conociendo o entendiendo la predestinación. Estoy hablando de la soberanía de Dios en la predestinación. ¿Ok? En el versículo 17 vemos también su soberanía cuando dice y establece: el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Eso por qué? Entonces alguien va a decir, ay, porque Jonás fue un desobediente. No, eso fue por soberanía. Eso fue por soberanía. La soberanía de Dios es la imposición de Él sobre un asunto donde no consulta con nadie. Por soberanía Dios creó los cielos y la tierra. ¿Te consultó a ti? No. ¿Me consultó a mí? No. Por soberanía. Soberanía. Ok. Ahora bien, ya vimos dónde vemos, por así decirlo, la soberanía de Dios en este primer escenario. Ya le di los textos donde vemos su soberanía. Tranquilo que vamos a seguir avanzando. Ahora, ¿dónde vemos el libre albedrío? Porque si hay soberanía no hay libre albedrío, dirá alguien. No, sí la hay. Porque por soberanía Dios no le pidió permiso a Jonás. Y le dijo, levántate y ve a Nínive. Pero por libre albedrío, Jonás, escucha, profeta, escogido de Dios, misionero, hombre temeroso de Dios. Escucha todas las cualidades que tenía Jonás. Era un misionero, era un profeta, era un escogido de Dios y era un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, con todos estos asuntos, él no había perdido su libre albedrío. Él podía decir sí o no. ¿Cómo que levántate? No, vete a Nínive. No, no quiero. Su libre albedrío. ¿Te das cuenta? ¿Viste? Por soberanía soy llamado. Por libre albedrío lo acepto o lo rechazo. El libre albedrío escogido. Él escogió ir contrario a su llamado, contrario a su oficio, contrario a Dios y contrario al compromiso que de alguna manera él había adquirido antes como ministro, había adquirido antes como profeta, porque Dios tuvo que haberlo llamado de alguna manera antes. Repito, aunque no sabemos su crianza, su llamado, su ministerio y su relación con Dios, Dios tenía que tener una relación con él. Él tenía que tener un compromiso con Dios. Tal vez Dios lo llamó y le dijo, mira, quiero que seas mi profeta. Y él dijo, amén, como lo hace la mayoría. ¿A quién no le gusta ser profeta? ¿A quién no le gusta? A todos. Entonces nos llaman y nos dicen, te llamo como profeta del Señor. Y tú dices, gloria a Dios, aleluya. Quiero que le des esta palabra a tu papá. A mi papá no. Quiero que le des esta palabra al presidente. Al presidente no. ¿Lo ves? ¿Ves? Entonces adquirimos un compromiso desconociendo la dimensión del mismo. Cuando tú adquieres un compromiso, de alguna manera, el deber ser es conocer la dimensión de lo que te están planteando. Quiero que seas mi profeta. Oh, gloria a Dios, claro que sí. Mira, quiero que seas mi profeta en Francia. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿A dónde me vas a enviar? Entonces cuando pasas por diversas situaciones en Francia, en España, en Italia, en Portugal, en cualquier sitio donde puedas estar, entonces
comienzas a protestar. ¿Por qué? Porque dijiste un sí a un compromiso sin conocer sus dimensiones. ¿Cuántos quieren ser profetas? Sí, levanta la mano. Ay, porque la gente cree que es un juego. Soy un llamado de Dios, soy un escogido de Dios. Es un llamado de Dios. Yo dije en una oportunidad, y en esto, y hoy lo voy a repetir, los escogidos de Dios deben escoger lo que Dios escogió para ellos. ¿Ves? Eso no te gusta. ¿Y dónde está mi libre albedrío? Bueno, de eso se trata, de eso es lo que estoy hablando. El señor Jonás, por su libre albedrío, escogió ir contrario al mandato de Dios, a su misión, ir contrario a su llamado, contrario a su oficio, contrario al compromiso adquirido. Pero él había adquirido un compromiso, por eso Dios, por soberanía, lo llamó. Porque ya él tuvo que haber escogido un compromiso en esa relación con Dios. ¿Cuántas veces nos comprometemos con Dios? ¿Cuántas veces ofrecemos cosas en oración con Dios, en adoración y alabanza? Porque nos tocan los sentimientos, las emociones. Uno de los adversarios que tenemos son los sentimientos y las emociones. Y comenzamos con el sentimiento y la emoción. Oh sí, Padre, en este momento te entrego mi vida. Oh Señor. Como el cuento del hombre que dice, Señor, ahora mismo por revelación del Espíritu, todo lo que saque de mi bolsillo lo daré en ofrenda. En el momento de tomar las ofrendas, lo daré en ofrenda. Cuando saca y mira el billete que era el mayor, de mayor nomenclatura que tenía, dice, ay Señor, reprenda al diablo, y lo pasa para otra mano. Entonces, ¿por qué? Porque bajo las emociones y los sentimientos ofrecemos muchas cosas. Y no es que los sentimientos y las emociones no estén en curso. Sí, pueden estar en curso, pero para eso nosotros tenemos el Espíritu de Dios para manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, y la decisión que tomemos, el compromiso que obtengamos, sea con un previo conocimiento, conociendo las dimensiones antes de comprometernos. Bien. Entonces él escogió esto. Ahora la pregunta es, ¿por qué, pastor? Pero usted me puede explicar por qué Jonás escogió esto. Y yo te doy la siguiente respuesta. Hubo un sentimiento que se apoderó de Jonás cuando Dios le dijo, ve a Nínive. El sentimiento patriótico nacionalista. ¿Por qué patriótico nacionalista, pastor? Porque, lo dije en el principio, porque Nínive era la capital del imperio asirio, el archienemigo de Israel y de Judá. Entonces, él por su sentimiento patriótico nacionalista dijo, no, si Dios tiene una palabra y va contra Nínive, no, mejor. ¿Lo ves? Ahora voy a decir algo aquí bien importante. Ojo. El sentimiento patriótico y nacionalista no tiene nada que ver con el fanatismo político. No tiene nada que ver con ese fanatismo que ciega a las personas, sacándolos de una realidad política y social y colocándolo del lado de una pseudo lealtad más a un partido político que a su país y menos a Dios. El fanatismo político te saca de una realidad. Ya no ves con claridad un panorama político y social. Ya no ves con claridad el destino de tu país y mucho menos la presencia o predestinación de Dios, sino que lo que ves es una pseudo lealtad a un partido político que tú sabes que lo está haciendo mal. Pero contrario a lo de Jonás, Jonás tenía un sentimiento patriótico y regionalista, pues amaba su región. Un sentimiento patriótico nacionalista.
Esa era la posición de él. Y eso prevaleció sobre su llamado. Esa parte psicoemocional, sentimental, prevaleció sobre el llamado que Dios ya le había hecho y la misión que le había encomendado. ¿Lo ves? Por eso dije que es contrario a un fanatismo religioso, un fanatismo político, porque el fanatismo religioso o político me hace ser partidario, por así decirlo, me saca de lo real, de lo verdadero, y me coloca en una pseudo lealtad a un partido político, a una religión que, por supuesto, no tiene nada que ver con ser leal a mi país o ser leal a Dios. Eso tienes que analizarlo. ¿O es que te crees que la Biblia es pura religión? No, la Biblia nos habla de todo lo que necesitamos saber. Voy a seguir. Entonces ahí vemos entonces lo que es el libre albedrío. En los versículos 11 y 12 de ese mismo capítulo 1, todavía estamos en el escenario número 1. Y ya vimos la soberanía de Dios en el primer escenario y estamos viendo en este primer escenario lo que es el libre albedrío. Fíjate el libre albedrío de Jonás, cuando los marineros le preguntan: ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu oficio? Él dice: soy hebreo, temeroso de Dios. Mira, y lo que pasa es que estoy huyendo de Dios, chicos, porque me mandó una misión que yo no quiero ir. Y por eso y por mi causa se originó esta tempestad. Entonces fíjate algo. Él dijo: para terminar con esto, échenme al mar, porque yo soy la causa de la tempestad. ¿Cómo se llama eso? Libre albedrío. Ellos no agarraron: te vamos a echar al mar, te vamos a tirar para que te ahogues. Ellos no dijeron eso. La decisión la tomó él por libre albedrío. ¿Lo ves? No vale, échenme al mar. Ahora, yo noté algo aquí que es bien interesante, que tú también, si no lo anotas, por lo menos lo grabes. El libre albedrío me hace obedecer o desobedecer una misión. Y eso, ser la causa de bienestar o malestar, tanto para mí, según sea el caso, o para otras personas, incluyendo mi familia. ¿Ves? Mi decisión, mi libre albedrío, que obedezca o desobedezca, va a traer consecuencias. Entonces, esas consecuencias debemos asumirlas con gallardía. Observemos lo siguiente. Veamos esto. Consecuencias del desobedecer profético. Oído con esto. Oído. Espero que me estés captando, porque no sé si estoy hablando como muy rápido, ¿no? Pero es que tengo mucha tela que cortar y el tiempo está avanzando. Consecuencias del desobedecer profético. Fíjate, aunque haya oído, aunque haya desobediencia profética, el profeta oído, el que tiene unción profética, siempre tiene intrínseco en su ministerio la solución. Escúchame. Fíjate bien. No importa el lugar donde tú estés en este momento. No importa lo que estés haciendo en ese lugar. Tu unción profética continúa vigente, activa en tu vida. Repito, no importa el lugar, no importa dónde estés, no importa lo que estés haciendo. La unción profética continúa activa en tu vida. Y aunque haya desobediencia profética, es decir, aunque mis pasos estén yendo por un camino que no es, aunque estoy andando por un camino que no es porque me pareció, porque me parece, porque yo creí, porque no sé qué, porque el sentimiento me llevó, por lo que sea, la unción profética está intrínseca en ti. Y si la unción profética está si la unción profética está intrínseca en ti,
la solución a través de la unción profética se manifestará en cualquier momento, porque esa unción está activa. Y es lo que pasó con Jonás. Jonás, en medio de la tormenta y en medio de la confusión y los marineros tratando de no, vale, no te podemos lanzar al mar, vale, nosotros no somos criminales, somos marineros, no sé qué, no, vale, échame al mar, vale, porque es que yo soy el culpable. En medio de esa situación, en medio de la confusión, la unción profética en Jonás tenía la solución. Por eso es que en medio de cualquier confusión, mis queridos profetas, en medio de cualquier situación, mis queridos profetas, aquellos que tienen unción profética, que saben que la tienen, dentro de ti está la solución. Abre tu boca. Alinea tus palabras con el predestino de Dios. Sujétalas a su soberanía, a su voluntad, a su prognosia, a su presencia, a su predestinación, a su previo conocimiento, a su soberanía. Sujétalas y decláralas. Porque la solución está intrínseca en la unción profética que está dentro de ti. Naguará. Wow, qué bueno que lo oigas, qué bueno que lo puedas. Ahora lo oíste, ahora disciérnelo, internalízalo y alíñalo a estos puntos que ya he explicado y decláralos para que tú veas cómo las cosas comienzan a fluir. Ok. Otra cosa que vemos aquí, estoy observando dentro del libre albedrío. Ya el libre albedrío, ya me vinieron con cuestiones. Ya, wow, ya. Fíjate. Oye esta palabra. Las tormentas cesan. Oído. Las tormentas cesan cuando descubrimos las causas que la produjeron. Y asumimos nuestra responsabilidad en ellas. Escucha esto. Y dejamos en mano de Dios el acontecer próximo. ¡Wow! Oh, por Dios, tienes que entender esto. Por Dios. Fíjate, otra vez te lo voy a repetir. Las tormentas cesan cuando descubrimos las causas que la produjeron. Asumimos nuestra responsabilidad en ellas y dejamos en manos de Dios el acontecer próximo. ¿Ves? El acontecer próximo. ¿Qué hizo Jonás? Jonás descubrió la causa, dijo, yo soy la causa, ¿vale? Yo soy la causa. ¿Y qué tenemos que hacer? Asumo mi responsabilidad, échenme al mar. Pero dejo en mano de Dios el acontecer próximo. ¿Viste? En las dos primeras descubrí la causa. En la segunda asumí mi responsabilidad. Y en lo tercero, dejo en manos de Dios el acontecer de los próximos eventos. Levanto mis manos y digo, bueno, ya descubrí la causa, ya descubrí mi responsabilidad en ella, la asumo, pero dejo en tus manos lo que pueda suceder de ahora en adelante. ¡Ajá! ¡Wow! Vale, eso es para decir un gran amén. Por ahí está Francisco diciendo amén, amén. Por allá Janet también diciendo amén. Debería llenarse esto de puro amén, 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 amén. Lo recibo, lo creo, lo acepto. Así es, pastor. Bien, pasemos al escenario número 2. Pasemos al escenario número 2, que es el capítulo 2. Rapidito por la hora, Dios. En el capítulo 2 vemos dos cosas bien interesantes. Autorreflexión y oración. Fíjate que hemos visto, en el primer escenario, vimos la soberanía de Dios
en la predestinación y vimos el libre albedrío, que aunque seamos profetas, que aunque seamos escogidos, tenemos el libre albedrío. Pero ahora viene en el segundo capítulo un segundo escenario, que yo digo que ahí yo veo la autorreflexión y la oración. ¿Por qué? Los versículos del 1 al 7, para no enumerárselo, pero usted lo va a leer con calma, Jonás considera por todo lo que ha pasado: angustia, ansiedad, dolor, incertidumbre, desfallecimiento, entre otras muchas cosas. Inclusive si creyó muerto, estoy en el Sheol, estoy listo, liquidado. Las algas me enredaron la cabeza, estoy vuelto nada. Esa fue su reflexión, su autorreflexión. Entonces, esto nos enseña que después que nosotros dejamos todo en manos de Dios, decimos, bueno, déjame autorreflexionar y presentarle a Dios mi ansiedad, mi angustia, porque a veces como somos ministros, apóstoles, pastores, creemos que no nos vienen ansiedades y angustias o desesperación o desfallecimiento. Por supuesto que eso viene, eso forma parte de la vida, señores. Lo que pasa es que los grandes motivadores parece que se despegan de la tierra, se les olvida que está bien, que hay que tener la mente en el cielo o en las estrellas, como dicen otros, pero los pies sobre la tierra. Ellos se despegan como unos superhéroes, unos Superman, ¿ves? Y con esos cuentos de el Capitán América y el Spider-Man, la Mujer Maravilla, la Beautiful Woman, y todos los demás superhéroes, Batman, todos ellos, y nos venden esa comiquita. Entonces los pastores comienzan a predicar que son ellos, los superhombres. Entonces obvian la angustia, la ansiedad, el dolor, la incertidumbre, el desfallecimiento, que son cosas normales que pueden sucederle a cualquier hombre, incluyéndonos. Pero dentro de su oración, dentro de su reflexión, Jonás hace la siguiente oración. Fíjate que estoy hablando de la reflexión, saber dónde estaba, en la situación en que se encontraba, y ahora sobre la base de la situación en la que me encuentro es que voy a orar. ¿Ves? A nosotros nos piden oración. Oye, padre, pastor, ore por mí por tal cosa. Y entonces nosotros enseguida, bueno, padre, en el nombre de Jesús, aquí está fulano de tal, Señor, que está pasando por esta situación y ahora tal. Pero nosotros no hemos autorreflexionado. Oye, pero ¿cuál será la situación? Cuando desconocemos la situación, tu oración es superflua, no sé si lo dije bien, o superflua, creo que lo dije mejor así, superflua, es decir, quedó en el aire. Entonces fíjate, el señor Jonás dice, me acordé del Señor. ¿Lo ves? Eso significa que todo el compromiso de alguna manera adquirido por Dios, esa relación se había olvidado. Había quedado en segundo plano. ¿Por qué? Bueno, porque me volví un profesional, porque ahora me la sé toda, como pasó una vez con una persona que estaba yo conversando con ellos. Estaba el padre y la hija. Y la hija había sido una muchacha muy consagrada a Dios mientras niña, mientras adolescente. Pero cuando entró en la universidad eso se disipó. Y el mismo padre le dijo, no, pastor, lo que pasa es que como ya ella se graduó, ya para ella Dios no existe. ¿Viste? El Dios de su infancia, de su adolescencia, dejó de ser en su adultez cuando ya era profesional. Entonces, aquí este señor dice, me acordé del Señor. Y luego dice, yo leo, ¿no? Que él dice, él invocó a Dios, clamó a Dios, alabó a Dios, le ofreció a Dios y dijo, pagaré lo que prometí. Eso me da a entender
entonces que antes de que Dios lo llamara, él había adquirido un compromiso con Dios. Y yo quiero decirte que el compromiso que tú puedes escoger con Dios, en el compromiso que tú escoges con Dios, no pierdes tu libre albedrío, pero lo sujetas y lo sometes, lo subsumes a la voluntad de Dios. Para que te quede claro, ¿no? Para que te quede eso claro. Porque cuando tú te comprometes en algo, voluntariamente usaste tu libre albedrío. Pero si adquiriste un compromiso, ahora tu libre albedrío queda subsumido al compromiso adquirido. Eso también es para decir amén. ¿Ves? Quedas subsumido. Fíjate, yo por libre albedrío asumo un compromiso. Pero cuando asumo el compromiso, mi libre albedrío con relación al compromiso adquirido, queda subsumido a él. ¿Lo ves? Ah, que tienes el libre albedrío para deshacerte del compromiso después, por supuesto. Pero mientras dura el compromiso, tu libre albedrío queda subsumido al compromiso adquirido. Para que lo tengas claro. Para que lo tengas claro, porque a veces se nos olvida. Entonces, el señor Jonás se acordó de Dios, lo invocó, clamó a él, lo alabó, le ofreció, se comprometió a pagar sus compromisos y por último reconoció la soberanía de Dios. Y cuando él hace estas cosas en este escenario número 2, capítulo 2 del libro, Dios le ordenó al pez y el pez lo vomitó, lo sacó, lo echó en una bahía. Y por supuesto la gente quedó atónita al ver que un hombre salió de la boca del gran pez, porque ellos eran devotos al dios pez. Y por eso cuando este hombre entró, ahora entramos al tercer escenario rapidito por la hora. Cuando este hombre entró, según el capítulo 3 del libro de Jonás, a pregonar, a profetizar y a decir que Nínive sería destruida en 40 años, todo el mundo le creyó. ¿Por qué? Porque salió de la boca del pez un Dios que ellos adoraban. Ahora fíjate, versículo del 1 al 10 del capítulo 3, tercer escenario, con esto estoy terminando y disculpen la velocidad. Vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás. Capítulo 1, vino la palabra de Dios. Capítulo 2, capítulo 3, vino palabra de Dios. Después de un largo proceso de la vida de Jonás, donde vimos la soberanía de Dios, la predestinación de Dios, vimos así también el libre albedrío, vimos palabra profética. Es decir, que Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad. Para aquellos que dicen, no vale, eso lo dicen muchos los motivadores. Tú sabes que las oportunidades son calvas, ¿vale? Y una oportunidad que se te presenta hoy no se te vuelve a presentar más nunca. Eso lo oigo yo, pero a cada rato en los youtubers, en los no sé qué tubers, en los otros, en los motivadores, en los influencers, en todo el mundo oigo eso, que no hay segundas oportunidades. Eso es según ellos, pero según Dios, Dios nos da las oportunidades que sean necesarias para cumplir su propósito en nosotros. Anote eso. Dios nos da las oportunidades que sean necesarias para cumplir su propósito en nosotros. Eso de que no hay segundas oportunidades, ¿cómo que no? Aquí está la segunda oportunidad. Entonces dice que Jonás pregonó diciendo que dentro de 40 días Nínive sería destruida. Yo quiero que notes algo bien importante. Esto de que Nínive iba a ser destruida dentro de 40 días, no hubo condiciones. Es decir, Jonás no dijo, Nínive será destruida dentro de 40 días a menos que se arrepientan. Cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. No hubo condicionamiento. Fue una palabra profética sin condiciones. ¿Lo ves?
No hubo palabra profética hubo una palabra profética sin condiciones. Sin embargo, oído, vuelve otra vez el libre albedrío, ¿ves? El libre albedrío de sus habitantes, incluyendo el rey, quien proclamó ayuno, oración, celicio, ceniza y arrepentimiento, costumbres de aquella época, hizo que el amor incondicional de Dios, al ver, oído con lo que voy a decir, al ver la actitud de los habitantes de Nínive, no sus actos religiosos, supersticiosos, no. Dios no tomó en cuenta sus actos religiosos, tomó en cuenta fue su actitud, y lo deja claro en el versículo 10 cuando dice, dio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. No dice, y vio Dios que ayunaron, y vio Dios que se echaron ceniza, y vio Dios que se pusieron silicio, y vio, no. Dios lo que vio fue la actitud del corazón de ellos, indistintamente de las liturgias que realizaron. Dios vio que se convirtieron de su mal camino, y dice la Escritura, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esto también fue oído por soberanía de Dios. Fíjate que Dios no pidió permiso a nadie para no hacer lo que dijo que iba a hacer. No le pidió permiso ni siquiera al mismo Jonás. Él fue inclusive contra la palabra predicada y profetizada por Jonás. Jonás había dicho que dentro de 40 días Nínive sería destruida, pero Dios vio el cambio de actitud de las personas. Dios vio que ellos se convirtieron de sus malos caminos y le importó un bledo, por así decirlo, lo que Jonás había dicho. Oído con lo que te voy a decir, mi querido profeta. A Dios le importa un bledo lo que tú hayas dicho en contra de cualquier país, como hay unos profetas por ahí que andan lanzándole maldiciones a los gobernantes, tanto de un país como del otro, que no los voy a nombrar, y diciendo que le va a venir un cáncer, que le va a venir no sé qué cosa. Mira, amigo, le voy a decir algo. Dios nuestro Padre, si ve una actitud de cambio de pensamiento en una persona, no importa lo que usted haya dicho y cómo lo haya dicho, porque lo que nosotros decimos a veces está cargado de emocionalismo, de sentimientos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios propiamente dicha. Y nos llamamos profetas. Fíjate. Y entonces esto entra, nos lleva al cuarto escenario, y con esto termino. El cuarto escenario es la gran molestia que tuvo el señor Jonás, porque lo que él había dicho, Dios no lo cumplió. Oye, vale, se pone bravo, se puso bravo, y le dice a Dios, yo sabía que al final, y si dijera yo lo que dijera, tú ibas a perdonar a este pueblo. Y tú sabes por qué lo ibas a perdonar. Porque yo sé, dice Jonás, que tú eres clemente, número 1. 2, eres piadoso. 3, eres tardo en enojarte. 4, eres grande en misericordia. Y 5, te arrepientes del mal. Entonces, como yo sé todas estas cosas de ti, que eres clemente, piadoso, tardo en enojarte, no eres como yo, que me enojo de nada, que me molesto, que cuando las cosas no se me dan, tiro las cosas, si voy manejando golpeo el volante, acelero con rabia. Tú no eres como yo, ¿ves? Tú eres clemente, eres piadoso, eres tardo para enojarte, eres grande en misericordia y te arrepientes del mal. Entonces, aquí le va esto a los grandes profetas que lanzan palabras y que se va a cumplir porque se va a cumplir. Escúchame. Estas 5 cosas que Jonás supo que era Dios, que todavía están vigentes: clemente, piadoso, tardo en enojarse, grande en misericordia y que se arrepiente del mal. Esas 5 cosas básicas, que sabemos que Dios tiene muchísimas otras, pero esas 5 básicas, es la respuesta del por qué Dios permite, escucha, el por qué Dios permite
que la humanidad actúe como actúa. Y aunque su acción traerá consecuencias a la larga para ellos, su soberanía, su amor incondicional, le ha dado y le dará tiempo al tiempo hasta que la ley de la plenitud clame a Dios desde la tierra. Escúchame, es la ley de plenitud que clamará desde la tierra para con Dios, no tus oraciones y tus sentimientos yo quiero que este gobierno sea cambiado. Y comienzan a decir cosas y a proferir cosas, y yo quiero decirte que no es así. Hay una ley de plenitud. Dios le da tiempo al tiempo por su amor incondicional. Pero cuando se cumpla la ley de plenitud, esa ley es la que va a clamar, y Dios no puede negar sus principios establecidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo ves? Entonces es la respuesta del por qué mucha gente dice, pero si Dios existe, ¿por qué permite que haya tanta maldad en el mundo? Amigo, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oye, tanta Biblia que sabes y no sabes eso. Termino con esto. Nosotros, como profetas, podemos enojarnos y proferir nuestros propios sentimientos. Sin embargo, Él no hará como nosotros querramos, sino conforme a su soberanía y a su predestinación. Te lo voy a repetir, porque con esto estoy terminando. Nosotros como profetas podemos enojarnos y proferir nuestros propios sentimientos. Sin embargo, Él no hará lo que nosotros querramos, sino Él hará conforme a su soberanía y a su predestinación. Fíjate bien algo bien importante. Capítulo 3, me regreso al capítulo 3, cuando el Señor Jonás entró profiriendo que el Nínive sería destruida en 40 días. Ese era el predestino de Nínive. ¿Lo ves? Ese era el predestino de Nínive. Ese era el proyecto de Dios inmediato. Pero Nínive cambió su actitud, y al cambiar su actitud, el proyecto de Dios se subsume a la actitud del pueblo de Nínive, pasando por encima inclusive de la profecía del Señor Jonás, y entra en la soberanía de Dios. ¿Lo ves? ¿Ves la soberanía de Dios en la predestinación? Hay un proyecto. Hay un proyecto de Dios. ¿Cuál era el proyecto de Dios? Destruir a Nínive. Sí, según la palabra profética. Pero el pueblo cambió su actitud. Esa actitud se subsumió, o mejor dicho, la actitud subió por encima de la misma predestinación o proyecto de Dios, y eso hizo que entrara en evidencia, en la escena, la soberanía de Dios, tomando la decisión de no destruirla en ese momento. Ahora bien, vemos también la soberanía de Dios en este mismo capítulo 4 en varias oportunidades, cuando la Escritura dice que preparó Dios una calabacera, que preparó Dios un gusano, que preparó Dios un recio viento. ¿Lo ves? Soberanía de Dios. Cierro con esto, discúlpame la hora. El amor incondicional, es decir, su gracia, siempre verá lo que nosotros no vemos en los hombres. Por muy malos que nos parezcan y por muy prepotentes que sean, para Dios, esos hombres que a nosotros nos parecen malos, prepotentes, egoístas y todo lo demás, en el amor incondicional de Dios, es decir, en su gracia, Dios lo ve como personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y por eso le da una oportunidad. La oportunidad que tú y yo como profetas muchas veces no le damos a la gente, porque nos enojamos y nos molestamos. Pero el amor incondicional de Dios supera todo enojo. Recuerda que Él es
clemente, Él es piadoso, tardo en enojarse, grande en misericordia, grande en gracia, y se arrepiente del mal. Y entonces Él ve en los hombres malos y prepotentes lo que nosotros no vemos. Y por su amor incondicional, Él pasa por encima de nuestro enojo, de nuestra molestia, y nos dice: lo que pasa, José Silva, es que tú estás hablando con el sentimiento, pero yo puedo discernir que ellos no tienen discernimientos. Ellos espiritualmente no saben lo que tienen, lo que es su mano derecha y su mano izquierda. Y eso me recuerda mucho lo que mi esposa me dice cuando me ve molesto contra otras personas. Mi esposa siempre sabiamente, gracias a Dios por ella, me dice: ellos no saben lo que tú sabes. Entonces yo le dejo esta palabra a todos ustedes como profetas, como hijos de Dios y como personas que nos enojamos por la situación política, social, económica que está viviendo nuestro país, y que muchos de nuestros coterráneos se han ido del país precisamente por eso. Ellos no saben, espiritualmente hablando, lo que tú y yo sabemos. Y hoy hemos conocido lo que es la soberanía de Dios, y dentro de la soberanía de Dios, su predestino. Hemos conocido el libre albedrío dentro de la predestinación y dentro de la soberanía de Dios. Hemos reconocido lo que es la palabra profética que está dentro de todo eso. Y por último, hemos visto lo que es la autorreflexión y la oración en medio de toda esta conmoción, por así decirlo, que a veces nos produce no entender mucho lo que es la predestinación de Dios. ¡Wow! Esto merece un amén grandísimo. Los declaro a todos muy bendecidos. Declaro que la gracia y el favor de Dios siguen. Espero que este tema, entendiendo la predestinación, haya sido de gran bendición para ustedes. Fueron cuatro mensajes grabados. Están allí para que usted lo pueda analizar. Y cierro con el pensamiento que hacen los judíos: Ein od milvado. Ein od milvado, que significa nada está fuera de Dios. Todo está allí. Todo está dentro de su gracia. Todo está dentro de su soberanía. No importa lo que veamos, lo que sintamos, lo que nuestras emociones nos digan, Dios nuestro Padre jamás te dejará avergonzado. En ti está la unción profética de Dios. Y como en ti está la unción profética de Dios, ella en su momento fluirá para dar la solución a cualquier situación. Te declaro bendecido.